¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Siempre es un gusto estar acá con ustedes, aprendiendo cada día más. Iniciemos. Bienvenidos a la clase de matemática de esta semana. El tema del día de hoy es derivada de una función, pero ahora aplicando la regla de la cadena. Bueno, ¿en qué consiste esta regla? Por ejemplo, si nosotros queremos aplicar la derivada de una función f' de x, entonces vamos a derivar la función f' de g de x. Si se dan cuenta, miren, aquí tengo dos funciones en una misma sola. Derivé f de x y aquí tengo g de x. Yo aquí lo voy a multiplicar por la derivada de g de x. Miren, esa es la regla de la cadena. Tal vez ahorita se mira un poco complicado, ¿verdad? Porque esta ya sería una función compuesta que estoy, por ejemplo, derivando una función, pero la función que está dentro de, todavía no la he derivado, pero lo voy a multiplicar por la derivada de esta función. Ya, entonces ahorita vamos a pasar con el primer ejemplo para que se entienda un poquito mejor. Ejemplo. Bueno, a todo este procedimiento, antes que nada, ¿verdad? A g de x, aquí aplicamos dos derivadas. Derivada externa que le voy a aplicar a f de x y derivada interna que le voy a aplicar a g de x. Por eso a g de x se le conoce como derivada interna. Entonces nosotros vamos a tener un binomio, por ejemplo, elevado a una potencia n. Entonces nosotros vamos a aplicar la regla de derivación normal, pero a lo que está dentro del paréntesis lo vamos a colocar exactamente igual. Luego lo vamos a multiplicar por la derivada de lo que está dentro de ese paréntesis. Bueno, entonces ahorita vamos a hacer el primer ejemplo para que lo podamos entender de una mejor manera. Entonces ahorita viene lo que les decía. Esta es la función normal. Paréntesis 2x al cubo más x a la 4. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Bueno, elevado al cubo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a realizar ahorita? Vamos a aplicar la regla de la cadena, donde vamos a aplicar la derivada externa, que sería esta parte acá. Vamos a ponerle derivada externa, ¿verdad? Y la vamos a multiplicar por la derivada interna. ¿Sí? Eso es lo que vamos a realizar ahorita. Bueno, entonces, observen esto. F' de x va a ser igual entonces. Vamos a aplicar la derivada o el concepto de derivada normal, ¿verdad? Solo que todo esto lo vamos a copiar exactamente igual. Entonces, este 3 va a bajar como coeficiente. Entonces, coloco 3 por... Copio literalmente tal y como está esto. 2x al cubo más x a la 4. Y a este 3 le restamos 1. Si se dan cuenta, ahorita apliqué la derivada de una función potencia normal, así tal y como lo hemos venido haciendo. Pero ahora lo voy a multiplicar por la derivada de esta. Miren, vamos a derivar esta parte que tenemos aquí adentro. Entonces derivemos, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad? Este multiplica el 2. 3 por 2 serían 6, x. Y a este x a la 3 se le resta 1, me quedaría x a la 2. Más. Este 4 baja también, 4 por 1, 4. X, y a este 4 se le resta 1, me quedaría 3. Miren, aplicamos aquí la derivada externa y aquí aplicamos la derivada interna de esto mismo, miren. Y por último, solo resolvemos las operaciones indicadas, que sería f' de x igual, entonces multiplicamos este 3 por esta, miren, porque aquí tiene una potencia, entonces no podemos multiplicar, ¿va? Entonces vamos a colocar, bueno, se puede copiar cualquiera de las dos, pero vamos a copiar esta en la parte de abajo de una vez. Colocamos entonces paréntesis 2x al cubo más x a la 4. Y esto elevado a la 2 por... Y ahora vamos a multiplicar este 3 por cada uno de estos términos. 3 por 6, 18x a la 2 más 3 por 4, 12, x a la 3. Y ahí estaríamos culminando el ejemplo de la regla de la cadena. ¿Sí? Entonces la derivada, ¿verdad?, de la función 2x al cubo más x a la 4 elevado al cubo es esta, miren. 2x al cubo más x a la 4 al cuadrado por 18x al cuadrado más 12x al cubo. Y ahí estaríamos con el primer ejemplo de la regla de la cadena.
Ejemplo número 2. Derivar la siguiente función. ¿Qué aplicamos ahora primero? Primero derivamos toda la función. Miren, aquí aplicamos, miren, la derivada de la función. Esta parte que está aquí adentro, miren, lo vamos a identificar mejor. Esta parte se le llama g de x. Y a toda esta parte que está en la parte de arriba se le llama f de x. ¿Verdad? Que sería esto. Entonces ahorita derivamos f de x. Entonces nos queda f' de x, este 4 baja. Entonces nos queda 4. Por, copiamos g de x tal como está. 4x al cuadrado más 5x elevado a la 4. Pero a la 4 le restamos 1, me queda 3. Por. Ahora la derivada de g de x. Esto sigue siendo g de x. Todavía no lo hemos derivado. Entonces aquí derivamos g de x y lo agregamos acá. Entonces hacemos los mismos pasos. Este 2 pasa a multiplicar al 8. Entonces 2 por 4, 8. X. Y 2 menos 1, 1. Entonces aquí me queda 1, pero como ese 1 no se coloca. Entonces ahí estamos. Más. Ahora, 1, aquí hay un 1. 1 por 5, 5. Y 1 menos 1 me queda 0. Y todo número elevado a la 0 me va a dar 1. Por lo tanto, ya no se coloca, solo me queda 0. Y ahí ya aplicamos la regla de la cadena, mira. Pero debemos de multiplicar este término con este. ¿Por qué con ese? Porque aquí yo tengo una potencia. No puedo multiplicar si hay una potencia. Entonces mi resultado final me quedaría f' de x a, copiamos el primer paréntesis, ¿verdad? 4x al cuadrado más 5x elevado a la 3 por 4 por 8, 32x. Más por más, me da más. 4 por 5, 20. Y ahí estaríamos con el ejemplo número 2. Bueno, entonces ejemplo número 3. La función que nos dan ahora es la siguiente, miren. Entonces, no se vayan a asustar cuando vean, por ejemplo, elevado a la 1/2. Resulta de que todo esto se realiza con el mismo principio, así que no se preocupen. Solamente hay que aplicar de repente algunas otras cosas. Ahora bien, entonces aplicamos la regla de la cadena. F' de x va a ser igual entonces a, derivamos todo normal, pero esto lo seguimos copiando literalmente. ¿Va? Este 1/2 baja, ¿verdad? Entonces me quedaría 1/2 por el paréntesis, ¿verdad? 4x al cubo menos 8x. Y aquí me quedaría 1/2 menos 1. ¿Sí? Entonces lo voy a colocar para que vean cómo vamos a hacer la operación. Porque como ya son fracciones, de repente a veces nos cuesta ver cuál es el resultado final. Bueno, por y la multiplicación de g de x. ¿Se recuerdan de que esto es g de x? Entonces la derivada de g de x. Derivamos de una vez. 3 por 4, 12x. Al 3 le quitamos 1, me queda 2. Menos, ¿verdad? 1 por 8, 8. Y como es una función lineal, solamente me queda 8. Y ahí estaríamos, miren. Bueno, entonces en este caso agregué otro paso porque esto no lo resolví todavía. Vamos a resolverlo. Entonces resolvámoslo. Esto lo vamos a resolver aquí aparte, miren. Entonces aquí me queda 1/2 menos 1. Entonces agregamos un 1 acá, ¿verdad? Y multiplicamos cruzado. 1 por 1 es 1. Menos, de aquí para acá, 2 por 1 son 2. Dividido y acá 2 por 1, 2. Por lo tanto, eso me queda menos 1/2. Miren, menos 1/2. Entonces ya resuelto lo que tenemos en la parte derecha, entonces lo copiamos. 1/2 por, ahora sí, 4x al cubo menos 8x elevado a la menos 1/2, lo que ya nos había quedado.
multiplicado, ¿verdad? Por lo que tenemos acá, 12x cuadrado menos 8. Ahora, ¿pero qué? ¿Se recuerdan qué hacíamos cuando teníamos exponentes negativos? Aplicábamos la propiedad de a elevado a la n, negativo, ¿verdad? Es igual a 1 dividido a la n. Entonces, esta parte que está negativa yo la voy a pasar al denominador. F' de x va a ser igual entonces a, este 1 se queda en la parte de arriba. Y esta parte, como está negativo, lo pasamos a la parte de abajo. Entonces nos queda, paréntesis, 4x al cubo menos 8x. Y esto elevado a la 1 medio. ¿Verdad? Y todo esto multiplicado por 12x al cuadrado menos 8. Entonces, ya teniendo toda esta parte, ya unificamos, porque este 1 puede multiplicar a todo esto. Porque recuérdense que aquí podemos colocar un 1. ¿Sí? Podemos multiplicar en línea recta. Miren. Y aquí vamos a aplicar otra propiedad que es la de exponente fraccionario, ¿verdad? ¿Se recuerdan de esta? La vamos a aplicar de una vez aquí. Recuérdense que a elevado a la n dividido m es exactamente igual a decir de raíz de m a la n. Entonces, esta propiedad también la vamos a aplicar acá porque tenemos un exponente fraccionario. Entonces, nuestro resultado final nos quedaría de la siguiente manera. F' de x va a ser igual entonces a 1 por todo esto, me queda lo 12x al cuadrado menos 8, ¿va? Dividido, como esto ya tiene un medio, entonces yo lo puedo pasar a raíz de una vez, ¿verdad? Porque multiplicarlo por 1 me da lo mismo. Entonces raíz de 4x a la 3 menos 8x. Y este sería nuestro resultado final. Ejemplo número 4. F de x es igual a... Este está sencillo. Resolvemos f' de x igual a este 3 baja. 3 por 5x al cuadrado menos 10x. Y al 3 le quitamos 1, me queda 2. Pero esto lo multiplicamos por la derivada de esto, ¿verdad? Entonces 2 por 5, 10x. Porque aquí a 1 menos 1 me da... 2 menos 1 me da 1, entonces solo colocamos 10x menos la derivada de 10. X solamente es 10. Y nuestro resultado final solo nos queda, ¿verdad? Multiplicar. Copiar este paréntesis. 5x al cuadrado menos 10x. Entonces multiplicamos 3 por 10x, 30x, menos 3 por 10, 30. Y ahí estaría nuestro resultado final. Bueno, entonces esto ha sido la clase de esta semana. Fue un gusto estar acá con ustedes. Espero nos miremos en una próxima ocasión.